Muy buenas noches, amigos y queridos hermanos. Awo Sakana, Awo y Camelli, una nueva entrega o un nuevo episodio de IFA en debate. Tres visiones, una sabiduría. Hoy vamos a conversar, debatir y dialogar constructivamente sobre Eshu Elegua, una orilla bastante fundamental en nuestra cultura, en el efismo y en orilla. Mira, todo comienza con un nombre, ¿ok? Un nombre que no es un simple adorno, es una dirección, es un presagio y sobre todo un compromiso espiritual. En nuestra cultura, nombrar es invocar una misión. Y así, el nombre de Eshu significa el que provoca o el que activa el movimiento. Y el Teleguá se puede traducir, o una de sus traducciones es el poseedor de la conducta, el poseedor del carácter, el Eiguá. Bien, no son casualidades, ambos nombres abren las puertas a la naturaleza que representa estos orillas. Pues Eshu es la fuerza invisible que desde el origen de los tiempos mueve el destino, controla los hilos del destino. Y el Eguá es su reflejo terrenal. Es quien regula el orden material y social, manifestando en la tierra lo que haya sido activado en el cielo. Y Fa enseña que cada persona carga con un camino designado y que conocer el oricha que rige tu destino es un acto de autoconocimiento profundo. Hay un verso que dice que aquel que no sabe quién guía sus pasos camina hacia lo incierto. Y en la tradición filosófica occidental hay un filósofo conocido como Heráclito que sentenció que todo fluye y todo cambia. Y esta verdad resuena particularmente en el lenguaje, porque es el orilla del movimiento social y la conducta mutable. Mientras tanto, hay otro filósofo llamado Nietzsche que con su teoría del entorno-retorno habla de la repetición incesante de ciclos reflejando a Eshu, quien rige el retorno de las consecuencias y la ley inmutable del destino. Todas las elecciones que hicimos celestial, Eshu es el que hace que se cumplan para bien o para mal. Por tanto, es fundamental conocerse a uno mismo porque es conocer qué tipo de energía o qué energía son las que guían tus pasos, qué orilla te acompaña y qué movimiento activa en cada decisión. Ningún nombre es en vano. De hecho, podemos verlos en otras culturas, ¿ok? El significado etimológico y energético de los nombres de pila de cada uno de nosotros. Y siempre anteceden a algo y tienen algún tipo de intención o impacto en lo conocido o en lo común. Entonces, cada nombre lleva un soplo, ¿ok? Lleva un aire de destino, ¿sí? En la vida, como en el camino espiritual, todo comienza con la conciencia de quienes nos guían y qué puertas abrimos al pronunciar nuestro nombre y a recorrer nuestros caminos. Esta es la introducción para eso y le para. Y por hoy voy a mis hermanos, muchísimas gracias. No sin antes recordarle a toda la audiencia que nos ve que esta es nuestra opinión y que todo debe ser verificado por un mayor, ¿ok? O su mayor. Y bueno, en todo caso es un aporte a la sociedad religiosa y no religiosa para que desarrolle un pensamiento crítico. Y por hoy voy a Buenas noches, mis hermanos. Gracias por este compartir. Nuevamente estamos por acá, seguidores. Me gusta mucho el tema de Echu. Me gustaría comenzar con Echu y definirlo de esta manera, así, que cada una de nos enseña Echu que cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia, actos positivos, consecuencias hacia nosotros positivas, actos negativos, consecuencias hacia nosotros negativas. En los Juanis encontramos mucho, ¿sí? En cada camino, en cada pataquí que usted lea los otros Juanis, usted va a encontrar allí en cada uno de ellos una enseñanza donde hecho por las buenas o malas acciones,
en cada una de ellas premió o castigó a las personas. Ejemplo, em, hablo de Ojuaniyeku. Allí en Ojuaniyeku está el suceso donde Hecho se transfiguró muchas veces. La persona fue por adivinación y usted tiene que agradar a Hecho. Se le dijo a la persona, usted tiene que darle al limosnero, usted tiene que atender al limosnero, a la persona que le pide en la calle darle. Entonces, básicamente ese era su voz. Pero esta persona con darle solo un limosnero, con eso le bastó y más adelante el mismo limosnero, quien no era nomás quien hecho, se transfiguró en otro más adelante, le pidió dinero y entonces este fue colérico y maluco, incluso mezquino con esta persona y no le dio y más adelante tampoco le dio, entonces ahí le cerró los caminos, ¿no? Eh, Pudiese citar también, o Juanicho B, ahí hay otro camino donde la mezquindad y la mala acción, el impulso, de hecho también nos enseña que a través del impulso y cosas como esas nosotros podemos perder tantas cosas, posiciones, amigos, trabajo, familia, amor, o sea, podemos perder todo así en un abrir y cerrar de ojos que hasta incluso no cito con esto, no satanizo el hijo de este Otu, pero quizás en una acción uno puede desvivir una persona y la vida se te vuelva a cuadritos, acabes con tu vida, no solo le quites una vida a una persona, sino que tu vida por sí sola se vuelva un caos. Ojuani Chope es muy conocido este camino, él tenía una cosecha, esta persona, y él sembraba en esa cosecha los ñames reales, los ñames que se iba a comer el rey y todo eso. Y allí pasa alguien hecho y le pide ñames a esta persona. Y si tienes un gran sembradío, ¿qué te costaba dar un ñame? No le costaba nada y básicamente este se la negó y cuando se la negó se transfiguró él y se disfrazó de, para hacer, no hacer el cuento tan largo, se transfiguró de empleo real y le dijo, mira, el rey manda a decir que ya no quiere ninguna de tus cosechas, ninguno de tus ñames, tú ves qué haces con esos ñames y de qué manera. Claro, hecho sabía que el daño que le estaba haciendo al decirle esta cosa a esa persona, pues si no es mía, dijo el tipo, dijo con el chope, si no es mía, pues no es de nadie. Quemó la cosecha en medio de, entonces nos enseña que también la ira, el sentimiento de la ira, el ser impulsivo y cosas como esas, nos enseña hecho de que nos hace daño como personas, nos hace daño como personas el tener este tipo de conducta, de patrones en nuestra forma de ser. Días después lo manda a llamar el rey y le dice que cómo estaba su cosecha y ahí él comprendió días después la magnitud de su desgracia que solamente él la había causado. Si él solo hubiese sido un poco atento, un poco bondadoso, un poco más dado, caritativo, las cosas habían sido muchísimo mejor para él. Entonces, vemos a Eshu como esa energía de que de ver desvalido en la calle, darle una atención, del ver a alguien con una necesidad y te sobran, qué sé yo, 3 pesitos ahí en el carro, dáselo. Eso no te cuesta nada, más bien estás haciendo una ayuda a servir a las personas, ¿no? Y en muchos casos, según nuestra literatura, encuentro de que hecho se transfiguró en muchas formas, en muchas cosas, para ayudar o para desfavorecer a muchas personas según su corazón, según su proceder. Y Bocheche quería comenzar con esto. Voy a mis hermanos, bendiciones. Mira, para hablar de eso, comenzar a hablar de Teoriza, es algo muy importante entender y comprender que son pocos los hijos de eso, lo realmente, porque eso es un Orisa que tiene una delicadeza, porque él ve lo que todos los seres humanos no podemos ver. Eso es el principio de la cual empezó toda la creación. Desde esa partícula que él estaba ahí, él vio, supo cómo fue cada creación, cada momento. Cuando eso hace manifestación en la astralidad, eso hay que comprenderlo y entenderlo de qué manera.
porque eso tiene oraciones con Olorum, con Osupuá, con Afefe, con el viento, con cada cosa. Eso es el que para mí es el que todo lo puede. Eso para mí es el todo lo puede y todo está debajo del mandamiento de él. Cada voz, cada, cada mensaje, cada, cada palabra que uno lleva un orisa, eso es el que también tienes que saber. Para mí eso lo es todo infinitamente, porque eso es el que lleva el mensaje, trae el mensaje, se conoce el cielo, se conoce Orun, nos conoce a nosotros en la manera de nuestros Beorun, el Beaye, celestial, terrenal, espiritual. Eso conoce nuestra parte, lo que nosotros no vemos, enfermedades, todo eso, eso lo sabe todo antes que nosotros nos pase, porque Él ve todo lo que está atrás de nosotros, lo que no podemos ver. En cambio, el Eguá es la manera que vemos delante, que te va a pronunciar lo que está delante de ti, lo que tú puedes lograr y lo que tú vas a ver. Entonces, estas divinidades, las dos juntas, hacen una unión muy buena, porque una ve lo que, no, lo que tienes detrás, lo que tú no puedes ver, y tienes una que va a ver hacia adelante, todo lo que está delante de ti, lo que puede venir, lo que está por llegar y todo lo que puede suceder. Pero el Eguá es un santo que tenemos que analizar muy bien cómo la agasajamos, cómo se pronuncia el Eguá, porque también tiene distintas facetas el Eguá, de qué manera podemos interactuar con el Eguá. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es un orisa de energía, de esa luz de claridad, de evolución, y eso es la luz a través de todo lo oscuro que puedas tener tú atrás. Eso es esa luz que te va a alumbrar, que te va a guiar a pesar de la oscuridad que te encuentres. Y el Egua te va a ayudar a construir, pero es todo santo. Yo le llamo, necesitan de nosotros algo muy espléndido, porque se llama atención y comprensión. Uno, cuando uno hace función a eso o al lenguaje, muchos quieren que todos caminen rápido. A unos caminan corriendo, los dos. Sí, pero es que ellos tienen cada función y para la función de ellos es a su tiempo y a su debido momento. No es cuando tú quieras o cuando tú decidas. Es cuando realmente eso vea que te está liberando de toda la negatividad que te puede pasar y el lenguaje te abre los caminos de todo eso que tú, no, que tú estás viendo adelante. El lenguaje es el que va a quitar todas esas cosas negativas que vienen frente de ti siempre y cuando tú hagas el voz y oigas consejo. Y Borus Boya y Me resulta bastante interesante que hayan abordado el tema de la influencia de Eshu y de Lesbara y la forma en que ellos se pueden poner de manifiesto. Ambos tocaron puntos importantes, porque para mí estos dos orishas son los guardianes de la creación y la estructura del mundo. Bien, o sea, el universo no brotó del caos por accidente, ¿ok? Todo lo creado responde a un orden sagrado, ¿sí? Nosotros lo podemos describir como Otu, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, quien creó esa matriz o hizo esa creación, por supuesto, fue Olodumare. Entonces, un diseño que está basado en el orden sagrado no admite la arbitrariedad, ¿sí? En la profundidad de Ifá se enseña que antes de que Olodumare diera forma al mundo, incluso, Eshu ya caminaba por el universo, por el firmamento, ¿ok? Y en ese sentido, eso está recogido pues, en Oye con Meiji, y bueno, iremos desarrollando lo que sea. En ese sentido, él se movía por la oscuridad, pero era el único punto blanco, el único punto de luz, como lo decía Ikameji, ¿ok? Pero en el universo, o sea, estamos hablando de que ni siquiera la mente humana tiene el conocimiento, la percepción de cómo se mueve el universo. Entonces, marcando esas sendas de lo que luego sería visible, que ahí es donde entramos nosotros los seres humanos y la energía y la influencia del Ecuador. Entonces, eso es ese movimiento eterno. Es la primera vibración, la conciencia del cambio perpetuo. Y el Ecuador es quien tras ese impulso inicial asigna el lugar a cada cosa. No por capricho,
¿ok? Sino según el mérito. El mérito. Y ahí es donde particularmente tengo la opinión que el lenguaje es el poseedor del buen carácter. ¿Ok? Eso de que es majadero, que no sé qué. No, 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 no. Estamos hablando de una energía que conduce el mérito para poner cada cosa en su lugar. Cuando nosotros hacemos autoevaluación, podemos entender sin discriminación y sin sesgo que lo que estamos persiguiendo quizás no teníamos la preparación suficiente. Y una manifestación de eso es Eshu Alaguara. Alaguara no solamente proporciona todo lo que está en el espectro intangible, sino que además de eso lo quita por tu conveniencia y por protegerte. Solo que nosotros en nuestro ego no lo percibimos de esa manera. Entonces en la Tierra nada ocupa un sitio sin razón. Todo lo que existe cumple un propósito en el equilibrio dinámico de la existencia. Bien, entonces en ese mismo sentido, Oyekumeli dice que cada quien ocupa su lugar según su conducta, no por imposición. El mérito, la rectitud y la sabiduría son las llaves que abren la puerta a los espacios que nos corresponden, no buscando de encajar, buscando de pertenecer. Y hay un filósofo que se llama Confucio, que es bastante conocido, ¿ok? Que trata sobre la justicia social. Y el mérito es el principio más alto del orden social auténtico. Y nosotros practicamos una cultura, una religión, ¿ok? Que es meritoria. Ahí está Babayope. Babayope nos lo explica claramente, ¿ok? Eh, cada quien va a ascender en la escalafón de IFA según sean sus méritos. O sea que esto es la meritocracia absoluta. Bien, entonces nosotros, de igual manera que Confucio, Heráclito recuerda que el fuego eterno transforma todo en su justa medida. Cuando se vive en los extremos es peligroso, ¿ok? Y esto no lo atribuyo solamente al fuego, sino a cualquier situación. Vivir en los extremos es la evidencia más clara de que una persona está siendo víctima de su propio ego. ¿Por qué? Porque todo retorno es también una expiación. Y Eshu siempre está observando. Siempre está observando. Entonces, aceptar la enseñanza de Eshu y de Legua es reconocer que el universo es un entramado de causas y efectos, donde cada ser ocupa su sitio por lo que ha ganado, ya sea por virtud o sea por aprendizaje. Por eso yo siempre he dicho que Eshu, si tú no superas la prueba, te la vuelve a presentar y te la vuelve a presentar. Y no quiero este tipo de personas en mi vida. Y viene el guay y te la vuelve a presentar porque no has madurado lo suficiente. Tu origen no ha entendido el origen, el miollo del asunto, como decimos criollitamente, el miollo del asunto de por qué ese tipo de personas se acercan a tu vida o por qué sigues encontrándote con esas situaciones las cuales repudias. Y por hoy voy a posición. Citaste un camino espectacular que está desde la creación, que nos explica que ese punto que existía, no había más nada, que era hecho. Y es súper bueno porque mucha gente no conoce este camino, no conoce eso que está en Oye con Meji. Y de la manera como yo lo veo, o como lo leí, es que dice que de cierta manera él, por sentirse invadido cuando llegó la creación, básicamente él se vuelve de cierta manera detractor, cosa que no estoy yo del todo convencido con esa teoría. No sé qué piensan ustedes, pero básicamente lo pinta como detractor, entonces él se convirtió en un detractor de todas las cosas que nosotros hacemos y debemos sobornarlo y todo este tipo de cosas, y yo veo que esto es totalmente distinto, de la manera como yo lo entiendo. A ver, me explico un poco mejor. Es importante que cada vez que nosotros hacemos un oso de hacer el lembo de tablero, el lembo catero, el lembo de paquete que nosotros hacemos. Pero venga Ireo, venga Osobo, algo tienes que darle a Echu a cambio por eso. Algo tienes que darle a Echu para que Echu, con mucho gusto, o decir, bueno, ya yo te di sacrificio, Echu, te di a Cuco, y yo necesito que a través de este sacrificio que acabo de hacer, tú lleves el mensaje
de todos los ruegos que he hecho, de todo el sacrificio que se ha hecho aquí en la tierra, le lleves ese mensaje a los Dumares que aquí se vos para que las cosas me cambien, me caminen de una mejor forma. Entonces, yo lo veo de esa manera. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Dejo esa pregunta allí en la mesa. Porque también podemos ver a Echu en el Echu amigo, o en este caso sería el Eguac amigo, quien, si nos vamos a Bechel, el camino donde pinta que básicamente él ayudó a la persona a quitar la mancha, el concurso, ya lo saben ustedes, el concurso de los pajaritos, donde mancharon un pajarito y todas estas cosas, él se fue por todo el río, lo lavó, quedó más feo, lo llevó más arriba del río, y así lo sucesivo quedaba más feo, y bueno, y este ganó y fíjate que él se veía preocupado a pesar de que él no había hecho algo malo para en confabularse en contra de ese pajarito, pues él tuvo como que, hey, yo te voy a ayudar, yo tengo la necesidad de echarte la mano. Y ahí vemos ese oricha como, ahí podemos ver ese oricha quien quiere tenderte la mano, quien quiere ayudarte, quien quiere salvarte. Entonces, esa historia que me venden de que es el detractor, de que se volvió el malo de la historia, que nosotros debemos sobornar, de cierta manera yo veo en ese camino y otros más que conversaremos más adelante, el quien está presto, dispuesto a echarle la mano, pero a cambio tengo que darle algo, como decía, para que vaya y lleve el mensaje. Y voy, cheche. Y por un bollo ese, mi hermano. Mira, tomándote algo muy importante, es algo que hoy en día en la sociedad para muchos decretan que eso es diabólico, es la parte negativa del lenguaje. Dicen que eso es la parte negativa, que eso es lo diabólico, y es totalmente errado llamar a un orisha diabólico, llamar un orisha negativo, llamar un orisha de la oscuridad. No. ¿Por qué? Porque muy bien lo textuó el hermano Shepile en el Pataquí que cuando todo esto realmente estaba oscuro, había yo le llamo esa luz o esa estrella o esa esfera que estaba ahí, alumbrando todo lo que estaba ahí. Ya él sabía lo que estaba por fuera de todo esto, de la energía. Y a pesar de que lo llaman así, él no se presenta así. Él es la luz de tu oscuridad, de llevar tus pasos, de decir de EPA, no devuelvas, tú no vas a hacer nada ahí atrás, continúa adelante, delante tienes mucho más. Y ahí donde el ECUA viene y hace procedencia a decirte, por aquí, vente para acá, que esta es la opción que le están mandando a los Dumares, no nosotros, dijo los Dumares, porque cada orilla lleva un mensaje que es hecho, que lleva el mensaje, pero yo siempre lo digo, el veredicto final lo tienen los Dumares, ¿me entiendes? Es bendición de eso, pero sin los Dumares, sin el conocimiento de los Dumares no hacemos nada. Para muchos, lo dijo el hermano Sacana, siempre hay que hacer un esbozo y eso o el esbozo tienen que estar ahí presente, ¿me entiendes? Yo tengo dos respuestas a eso y uno, si Orúmila en un andafa lo determina o donde lo determine y Ború, pero si no está marcado en un esbozo, en un uso de, yo no lo, yo, o sea, yo a Orúmila no lo practico, ¿me entiendes? Porque si estamos determinando algo que Orúmila es el que está determinando y yo pregunto que si es eso, el guay no agarra nada, yo no puedo darle propiciar un yen de eso. Ojo, ¿no? Que si yo le prendo un itaná o le doy conocimiento normal, lo soplotí, oñí normalito, una tensión normal, es un va a llevar el mensaje. Simplemente lo que hay es que activar la energía. ¿Por qué? Porque imagínate sacrificarle todos los días a eso, a cada momento, todos los días sacrificarle para que lleve un esbozo. ¿Cuánto consulta? Si hace 3 consultas, si hace 2 esbozos, ¿cuántos mensajes? No. Entonces es activar la energía de eso para que eso oiga y pueda llevarle mensaje a los Dumares y los Dumares sea esa sentencia final. Entonces, eso para mí es la luz de la oscuridad, es el caminante que conoce todas las astralidades, los astros, la luna, la noche, el viento, el cambio de color, el cambio de todo, la mejoría de todo, el proceder de cada planta, de estar verde a ponerse marrón, a secarse, todo ese proceder de cada cosa,
es eso, el proceder de uno mejorar, de uno obtener, de balancearte, de uno sacarte de la oscuridad y el otro llevarte al camino donde tienes que ponerte, ¿entiendes? Porque si siempre y cuando, lo dijo el hermano Servile, tengas un iguapelé, ¿me entiendes? Si no lo tienes, no vas a lograr nada. Si usted no tiene un buen carácter, usted no practica un esbozo conductual, usted no mejora, usted no propicia, se aleja de eso, se aleja del igual, lo mismo lo están diciendo, el escalafón de IFA te va a llevar hasta donde tú desees, por lo que tú eres o lo que tú quieres hacer. Y por un boya y bóchese. Bueno, mis hermanos, miren, a ver, ciertamente Eshu no es un detractor, eh, tampoco considero que sea eso, pero pienso que es una energía antagónica. Ahora, el antagonismo tiene mucho que ver con la percepción, ¿sí? ¿Por qué? Y hay un claro ejemplo cuando uno se refiere a ver el vaso medio lleno o ver el vaso medio vacío. ¿Qué sucede en una práctica donde yo estoy persiguiendo, por ejemplo, comprarme un carro? ¿Ok? Y estoy trabajando arduamente, arduamente, pero por más que lo persigo, por más que intento ahorrar, siempre se aleja la meta, siempre se aleja la meta, siempre se aleja la meta. Y voy y consulto IFA y resulta que acontece que, bueno, el problema es que dentro de mi línea de destino, yo no estoy preparado para tener ese carro. ¿Por qué? Porque IFA advierte sobre la consecuencia de algún accidente de tránsito, de no sé qué, pam, 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 cualquier cosa, un robo, una agresión, qué sé yo. Eso está siendo antagónico, pero no está siendo antagónico por generar un mal, está siendo antagónico para generar un bien. Y para eso podemos citar a Juan y Shopee. De hecho, Sakana lo citó por un momento. ¿Ok? Ese pasaje, esa historia de los dos amigos inseparables, habla de la dicotomía o la capacidad que tiene ellos de transformar la percepción. Entonces, la experiencia humana bajo la influencia de ello y de Elecua es destino y conducta. Es esa mezcla de destino o esa armonía o ese equilibrio entre el destino y la conducta. Porque la vida es una constante transición entre lo que deseamos y lo que merecemos o a lo que estamos preparados. Bien, entonces cada decisión es un cruce de camino. Por eso esa asociación de que el Eguá y ellos están en cada una de las encrucijadas del destino. Bien, entonces, donde ellos y el Eguá están presentes siempre como jueces y testigos. Por eso, uno, para mí, es el Olopaorum, es el policía celestial, que es Eshu, ¿ok? Y el otro es el Olopamayé, que es el policía terrenal, el que está vigilando aquí en la tierra las acciones que se hacen. Entonces, Eshu en su reino espiritual mide la sinceridad del corazón. Vuelvo otra vez al ejemplo. Si yo quiero comprarme un carro, eso es un deseo. Pero la verdadera pregunta es, ¿yo necesito realmente comprarme un carro? Porque quizás mis necesidades estén distantes de mi deseo, ¿sí? Porque de repente lo que yo necesito es tomar ese dinero o ponerme a reunir, no sé, para una casa. Y esa línea de qué es lo que quiere mi ori interno, que orinu, o sea, yo interno, que está contenido incluso en Juan y Mary, ¿ok? Y las elecciones de destino que yo haya hecho. Si eso no está en equilibrio, eso no va a abrir la puerta, no va a abrir la llave del iré. Entonces, si la intención es justa y el sacrificio es verdadero, aclarando, lo grabé en uno de mis videos que publiqué, aclarando que la palabra sacrificio no tiene que ver necesariamente con la inmolación. Y Camelli lo refería muy bien. Yo no necesariamente tengo que inmolarle a ellos cada vez que hago un EPO, pero lo que sí tengo que hacer es algún tipo de sacrificio. Y a veces, o en muchas ocasiones, el compromiso es el mayor sacrificio. Cuando yo decido renunciar
a lo efímero por algo más trascendental. Quiero comprarme el carro, está en mi destino, está en mi camino, pero me falta la conducta. Me falta dejar la fiesta, me falta dejar el alcohol, me falta tomar responsabilidad propia, me falta gastarme los 3 pesos ayudando a todo el mundo. Me falta, me falta, me falta. Entonces, el verdadero sacrificio a veces es pararme delante de Eshu, que es el que abre ese grifo, ¿ok? En el cielo, para que tanto Iré como Ipín o Sopo, ¿ok? Desciendan a la vida del ser humano o te vengan a visitar. Entonces, cuando todo eso está justo y está equilibrado, entonces él abre los senderos que conducen al iré, a la bendición. Pero si él detecta algún tipo de falsedad, hipocresía, que mucho es, oye, padrino, venga, consúlteme ahí porque quiero hacer este negocio. Oye, bueno, pero si quieres hacer ese negocio, pero ¿qué es lo que quieres saber? No, haga lo que sea para que se me dé. Bueno, si yo fuera el mago Merlín, ¿ok? Yo hiciera lo que sea para las cosas que yo deseo. Pero IFA no funciona así. ¿Ok? Bien. Entonces, pero vamos a suponer que aún así se permite la actuación o la acción. Eso va a detectar falsedad o hipocresía en esa acción. Porque tú no estás buscando el mensaje de IFA. Tú quieres sobornarlo, como lo decía Osakana. O sea, tú quieres sobornarlo para forzar algo a que se dé. Entonces, bueno, él dice, bueno, que de pinga, que de hecho nuestros viejos lo decían, que él se puede jamar el chivo, el gallo, lo que sea que le hayas dado, se lo puede jamar y aún así no se te dé nada. Y las personas en el desconocimiento, de la ignorancia, atribuyen esa responsabilidad a pilla, no me funcionó el bot. O sea, no, pero yo hice todo y no se me olvidó. Y esto pasa mucho, sobre todo en los asuntos emocionales. Es que yo lo quiero para mí o yo la quiero para mí. Ese tipo de capricho, ¿ok? Tienen tendencia al engaño, a la falsedad y que no importa lo que propicie. Si eso ya llegó a término, compadre, no hay nada que hacer. O si eso depende de una conducta, que ahí es donde entra el lenguaje, si no modifica la conducta, nada va a pasar. Bien, y entonces ahí es donde se presenta la adversidad. ¿Ok? Entonces el lenguaje, por su parte, lo que hace es materializar estas decisiones en la tierra. Me quiero comprar el carro. ¿Ok? Oye, Fa me dijo que tenía que dejar la bebida, no sé qué, ta, ta, ta. Ah, bueno, voy a dejar la bebida, no sé qué. Cuando me compro el carro, vuelvo a la bebida. Entonces, Eshu no es el único antagónico. El lenguaje también es antagónico. Esta teoría de que no, es que eso es la parte negativa del lenguaje y el lenguaje es la parte positiva. Compadre, estamos hablando de el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia, ¿ok? Entonces, el lenguaje también es antagónico. ¿Por qué? Porque él es el que hace que las puertas sociales, es decir, la sociedad que tú necesitas que se te presente para materializar tus proyectos, ¿ok? Él es el que te las presenta. ¿Ok? Se abran esas puertas o se cierren, que las oportunidades lleguen o se esfumen, según la conducta exterior o interior. Bien, hay un Optum de IFA por ahí que dice que nadie le puede ganar a Leguán en el juego del ayo, o a Pompeyo, si no mal creo que lo dice. Tiene ese refrán. Nadie le puede ganar el Padre, bueno, y Boribosá, o sea, el lenguaje es el dueño de las trampas, pero no estamos hablando de unas trampas de las que normalmente le atribuye. Estamos hablando de que, bueno, está bien, me quieres engañar a mí, te vas a engañar a ti mismo. Esa es la trampa. Entonces, incluso Oshepile, mi signo, hizo adivinación para Iré y para Ipín, ¿ok? Para que el Iré y el Ipín pudiesen encender del cielo a la tierra. Y ellos son viajeros cotidianos y diarios. Según las acciones y decisiones y comportamientos que tú hayas tenido en el día, ¿ok? Tú vas a recibir, y lo hablamos en el video anterior, tú vas a recibir lo que haya propiciado tu origen inconscientemente, ¿ok? Porque nada es azaroso, nada es un apuro. Todo es una respuesta al propio accionar. Y esto me lleva
a Aristóteles, que él decía que somos lo que hacemos repetidamente. Y aquí voy a meter un poco la ciencia. La psicología afirma que el ser humano aprende por repetición. El cerebro aprende por repetición. Y el Otum y Salayé que tenemos nosotros en nuestra práctica afro-occidental, para el Ecuá es Opeate, que es ese conflicto entre el cerebro y el cerebelo. ¿Y el cerebro qué es? El cerebelo es la acumulación de pensamientos, de ideas, no sé qué, esto y lo otro, que aún todavía no han sido procesadas o no han sido almacenadas. ¿Por quién? Por el cerebro. Entonces, cuando eso está en discordancia, caemos en una fatal y absurda opción. Y viene el bloqueo. Entonces, hay que cuidar el devenir. ¿Qué significa eso? Hacer las acciones correctas para tener las reacciones correctas. Bien, entonces toda decisión nos condena o nos libera una y otra vez, una y otra vez. Caminar con conciencia, bajo la mirada de Eshu y el Eguá, es entender que el destino no es un don, sino es un proyecto que vamos construyendo con cada acto y cada palabra. Eso como que tú vienes, recibes mano de Camey y te dice, compadre, su destino está que usted va a ser millonario. Vamos a suponer que tu destino está que vaya a ser millonario. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿De qué me sirve que me digan que mi destino va a ser millonario si yo no tengo la educación para saber cómo me voy a convertir en millonario? Incluso Sí, si yo no sé en qué contexto me voy a convertir en millonario. Porque quizá voy a ser millonario en hijo, voy a tener una parranda de hijos, ¿bien? Y en los últimos años de mi o a tener familia, o qué sé yo, ¿me entiendes? Pero claro, todo lo atribuimos al dinero. Entonces, es importante que incluso, aunque en el destino, en la Sagrada Escritura de Ifá, se anuncie dentro del destino de una persona que va a ser rica, que va a ser millonaria, o que va a gozar de longevidad o de buena salud, se le especifique el contexto, porque es la circunstancia en la que ese Ori va a aprender o va a equivocarse. Y por hoy voy a evolución. Los necios la pasan mal, pues considero que les va, o hecho en este caso, les da, pero hasta con el tobo. Citate Beate y allí la gallina le hizo un favor a Echu y, y cuando éste necesitó de su favor, mira, esta no se lo negó. Ah, así es la cosa. Ochun allí conoció el comer la gallina en ese Ogdu y fue que, mira, Ochun, tú no has comido esto tan sabroso y fue Echu quien tuvo esa acción. A ver, te decía lo de los necios y yo creo que más que él nos lleva a hacer un cambio de patrón de conducta en cada una de nuestras maneras de pensar, porque si bien es cierto que en muchos casos puede transdiversarnos la verdad o ver las cosas como no son, e incluso nos puede el mismo ponernos a prueba en algunos casos, para ver de qué manera nosotros nos comportamos con el mundo, de qué manera nosotros ayudamos, servimos y demás, o de qué manera es nuestro corazón. Ya él sabe cómo es nuestro corazón, pero como que nos pone el camino, hey, esta está en la encrucijada, agarras por aquí o agarras por allá, agarras lo blanco, agarras lo negro, agarras la luz o la oscuridad. Yo lo veo un poco más así. Oromila tenía una mujer y era más joven que él, esta mujer, pero la mujer era necia. En esa localidad estaban haciendo un trabajo y eso, y estaban las mujeres en la cocina trabajando y estaban picando un queso. Y respóndanme ustedes, ¿cómo se corta el queso, muchachos? O sea, díganme la acción con una mímica. ¿Cómo cortan ustedes el queso? Con un cuchillo, algo, o si tiene una rebanadora, como sea el caso, ¿no? Pues bueno, esta mujer era tan necia que ella decía que el queso se cortaba con tijera. Y ya esto él lo tenía como que, qué mujer tan necia, por más que le explico e intento ayudarla y mejorar y esta no lo hace y sigue, insiste y persiste. Bueno, eh,
Ya después de tanto intentarlo, ellos parten un viaje y en eso de un viaje tenían al lado un río y en ese momento ella cae al río y momento que aprovecha él para decir, bueno, si esta no aprende aquí, no va a aprender nunca. Y la mujer ahogándose como podía, pidiendo yo, mira, pero cómo se corta el queso, yo te ayudo, pero... Y la mujer entre la ahogándose y la locura hizo la señal con la tijera. Ya está, no tiene compón, de verdad que. Entonces, muchas veces es jocoso este camino, sí, es súper jocoso, pero nos deja una gran enseñanza de que muchas veces nosotros nos empeñamos en ser necios, tercos, y quizás nuestro camino no es ese, y entonces ahí empezamos nosotros, muchachos, a pasar calamidades, a pasar situaciones, vicisitudes, y ahí venimos y le echamos la culpa al pobre hecho. Le echamos el pobre culpa al pobre legua, que hasta incluso muchos aquí lo ponen a llevar sol, lo ponen a qué sé yo, no, porque te voy a castigar. Pero ¿quién eres tú para acá? Refrigerador. Che, aquí el problema es la conducta, es la cabeza, es tu cabeza errada, Dios mío, que estás llevando golpes como por tu Mete propia la cabeza en el freezer y congélatela. Che. Y muchas personas, y vale este ejemplo de verdad recalcarlo porque es una mala conducta que se ha hecho, una mala praxis de escuché a fulano que hizo esto y yo voy a repetir esa acción porque bueno, yo me creo que tengo, en lugar de 2 testículos, tengo 4 y voy para adelante, ¿sabes? Entonces, este tipo de situaciones, hecho no necesita realmente el gallo, no necesita los 3 pollitos nuestros, no necesita las 21 guayabas que le ponga, hecho no necesita, el santo no necesita de eso. Más bien nosotros necesitamos la benevolencia, el favor y la ayuda de cada uno de ellos para enmendar nuestro camino, a hacer nuestro pasar aquí en la tierra la cosa mejor, llevadera, apaciguar situaciones. Entonces, es una reflexión que hago con esto último y bueno, nos enseña este cambio de patrón, cambio de conducta que muchos de nosotros no realizamos al momento de ir a la consulta, no solamente hacer el sacrificio como inmolación, no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. Por ejemplo, salió una consulta, también habló de esto un vara eh, en Marañón, fue a consultar, Sorumila le dijo, mira, esto y esto, y esto es lo que yo te voy a cobrar por el impuesto. Te salió diciendo mil cosas de caso, ay, no voy a hacer nada y tal. Hecho viene llegando y escucha, mire, te está hablando de ti, pues yo le voy a hacer que él pague. Se fue hasta donde estaba la mata. Ese fruto, ustedes saben, es bien sabroso, le decía a las personas. Si tú le lanzas piedras, se lo come. Y si también, después que te comas el fruto, te comes, lo metes en un asador, la semilla y eso, que es bastante bueno también. Entonces acabó con él, con su futura existencia. Eh, por nuestras malas acciones y malas situaciones. Y quería comentarles eso, muchachos. Y por un boy Cheche, tomando en cuenta eso, hermano, quiero tomar algo muy claro que eso es la acción. Porque en el momento que tú estás divagando en la porfía, así como tú estabas diciendo, el necio, está divagando en ese momento, eso es la acción de lo que tú hagas. Y el egua es la reacción de tu misma acción. De lo que tú mismo quieras hacer, el egua es el que va a decir, ajá, ok, está bien. Toda acción tiene una reacción. Y eso es la acción que usted como ser humano, o a Hugo, o a Leyo, o Santero y a Losa, toma, es la acción que uno toma, pero el lenguaje es la reacción de lo que tú tomes, para malo, para bien, para lo que quieras. Lo que tú acciones, el lenguaje va a reaccionar. ¿Entiendes? Por eso es que a veces los necios, como lo dije un rato, tú mismo lo acabas de decir, personas que quieren que el voce allá, que sea allá y ahí, pero es que no es ahí, porque eso es la acción y el lenguaje es la reacción. Sí, van a llevar un mensaje, pero ellos no funcionan por lo que tú digas, sino por un mandato de los tumares. Y es en el momento adecuado, en el sitio adecuado, a la hora adecuada y en el tiempo que usted necesite lo que usted imploró, o si realmente eso, los tumares y el lenguaje ven
que a usted le conviene como seguidor de eso o propiciador de eso y el lenguaje, lo que usted propicie, usted le puede pedir lo que quiera eso, pero la situación está que si realmente te conviene, ¿entiendes? ¿Por qué lo quieres? ¿O para qué lo necesitas? A veces, como lo está diciendo el hermano Servile, a veces el capricho de uno querer algo y para, ajá, pero eso no es. Mira, la gente dice, no, yo quiero un negocio, bueno. ¿Y dónde vive? No, alquilado, ah, bueno. Entonces eso hace la acción y te dice, no, es que no es el negocio. Tú necesitas una casa porque a lo mejor ahí donde entra el lenguaje con la acción. Tú tengas un don, tengas una manera de a lo mejor de pintar, de crear, de hacer cosas con tus manos, de hacer magia, de hacer cosas, de que tu propia casa puede ser tu iré para tu evolución laboral, por tu conocimiento, por tu actitud y tu conducta que mantengas ante la sociedad de tu acción. Porque no es tener el negocio y querer ya hacerte millonario, no, porque en ese momento eso es tu acción. Y en el momento que accionas, el lenguaje dice, eso no es tuyo, hablamos en mal, ¿te lo entiendes? ¿Por qué? Porque no era lo tuyo, tu iré no era ese. Y a medida del tiempo, hoy en día en la sociedad lo vemos, que muchos montan un negocio y a los 3 meses, 4 meses, se fue rumbo. ¿Por qué? Porque no hubo una acción, o sea, tú no tuviste primordialmente un sacrificio de tiempo, consistencia, respeto y fundamento en lo que tú querías. Mucha gente quiere hacer algo y toma todo. No, así como lo tienes todo en un momento, todo se te va a desvanecer porque no aprendiste cuál fue el sacrificio, cuál fue el sudor, cuál fue cada gota, cada sacrificio lo que cuesta montar un negocio. En ejemplo, tenemos el hermano Sacana, no sabe cuánto vale una máquina, el que no sabe cuánto vale una máquina, desde empezar con algo pequeño a obtener algo grande, creo que fue un sacrificio durante mucho tiempo, sacrificando, gastarte un helado o algo, para tú obtener lo que hoy en día puede tener cualquier empresa, desde una más pequeña hasta la más grande. Nadie de la noche a la mañana va al negocio. No, entonces, hecho es esa acción de lo que tú tomes a tú decir, yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Y el cual te va a decir, bueno, vamos a ver cómo tú vas a accionar con eso. Si lo vas a hacer por una buena conducta, por una manera de reacción buena, te vas a ir por un camino, vas a ir consejo, vas a respetar y vas a vivir un esbozo conductual, porque en el proceso, como tal cual, van a haber facetas en el momento que subidas, bajadas, tropiezos, cosas, y ahí es donde va a entrar la consistencia tuya de lo que tú quieres. En la primera que tú desistas de hacer algo, es ahí donde eso te dice y el cual te dice, no, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú en la vida? Porque no piensan que yo soy, como lo dijo el hermano, el cual no es Merlín, ni eso es Merlín para decirte, toma, ¿tú quieres una quinta? Toma tu quinta. Mentira, tú tienes que sacrificarte por eso. ¿Y cómo lo hace eso? Y el cual, bueno, te pone una casa más pequeña y ve si te gusta. Si te gusta, bien, y si no, eso es su peo, ¿entiendes? Con el respeto. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no vamos a solucionar nada, porque eso ve lo que nosotros no vemos y el lenguaje es lo que ve más adelante nosotros. El lenguaje es lo que nos conviene, lo que nos hace el bien y lo que nos va a llevar por un esbozo conductual de mejoría de vida, de salud, de longevidad, de cada paso que nosotros demos. Y hecho va a decir, así Ború, porque tú estás yendo por un camino conductual, con un buen carácter, con una longevidad, con un respeto, con una acción fundamental, siempre y cuando el religioso no se olvide del orisa, de la energía, porque sí, esto es la energía, pero como seguidor de eso o seguidor del lenguaje, si usted se desconecta de eso, del lenguaje, usted se está desconectando de la vida, porque ellos dos son la acción como ser y la reacción de lo que hagas a diariamente. La acción de lo que tú comiences a hacer y la reacción que tengas a eso. ¿Entiendes? Hay momentos de nosotros, pueden haber situaciones que nos hacen sacar de nuestros límites y ahí donde entra eso. Hubo una acción, vamos a ver tu reacción, cómo reacciona. Si reaccionas agresivo o reaccionas con el esbozo conductual, temperamental, adecuadamente, hablando, dialogando, ahí interactúa y hecho el lenguaje en ese carácter, en esa conducta, en ese momento que pueda pasar cualquier situación, ¿entiende? O cualquier acción que usted pueda tomar. Igual, hay muchas personas que, vamos a llamarlo, que estén bebidos y usted puede estar al lado de él y son un poco molestoso y ahí es donde está la acción, la reacción tuya, ¿entiende? Como tú los trates, como tú hagas, entonces, siempre es la humildad que tienes que tener delante de todo el mundo.
delante de todo el mundo, de una persona que esté en la calle pasando necesidad de quererlo, abrazarlo, darle de comer, de todo. Ahí donde van a ver tu reacción, lo que decía temprano el hermano Sagana, de los 3 pesos que hay que darle a cada uno, no importa si te sobran, te faltan, pero tenemos que analizar cada cosa, a quién ayudamos y a quién le damos por una acción de corazón y de amor. Porque si no hay amor, no hay una acción, no hay cariño, no hay respeto, no hay fundamento, eso y el lenguaje no caminan, ¿entiendes? No caminan, no caminan. Porque son esas energías que una te pone a que accione y otra te dice reacciona, ¿me entiendes? O sea, tienes que reaccionar a que estás actuando mal, estás viendo las cosas mal y no es así. Y eso te dice, acciona a esto que necesitas para construir, para mejorar, para seguir, para levantarte, para alinear tu orí, porque si no, no haces nada. Y Boruboya y Bosese. Es bastante agradable y coherente el hecho de que en cada bloque de intervención cada uno ha tocado y ha citado espiritualidad y conciencia, ¿no? Que da un cierto resultado y un impacto que es en el cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una armonía entre nuestra cabeza, entre nuestro y nuestro espíritu, ¿ok? Uno lo puede ver reflejado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque Ifá enseña que el cuerpo humano es un templo y un templo de los caminos, ¿sí? Es prudente citar Osaeshu, uno de los Otu más representativos para Eshu, ¿ok? Donde Ori pedía compañía. Y Olotumare le regaló los 2 ojos o le otorgó los 2 ojos, los 2 labios, las orejas, etcétera, ¿ok? Y después vino el cuerpo. Y Babayope nos enseña que, bueno, Ori va a llevar al cuerpo. Pero hay que recordar que Ori no quería llevar al cuerpo. Ori no quería llevar al cuerpo. Quiere decir que ante cualquier situación que no nos genera placer, ¿ok? O no es de nuestro interés inmediato, el ser humano siempre va a reaccionar con negación. Siempre va a reaccionar con negación. Lo vemos en los niños. Tú le puedes dar a un niño un dulce y con toda la alegría te lo va a recibir. Pero tú le das un espárrago, una vegetal, una cosa, te dice, no, 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 no. Bien. Pero qué diferente es cuando empezamos a codificar nuestro origen, ¿ok? Y nuestro cuerpo empieza a responder en necesidad por algo a lo cual ya no hemos acostumbrado. Y por eso el EGUA es el que fomenta la energía no solamente para aprender, sino para desaprender y despegarte, ¿ok? O divorciarte de los malos hábitos. Bien, el cuerpo humano no es solamente un receptáculo, o sea, es un mapa, un templo, una herramienta. Y además de eso, sagrada, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos que devolvérsela a Iloquere cuando tú sabes, Otoku. Entonces, donde convergen los caminos de la espiritualidad y la materia. Y Eshu reside en una parte que se llama Ipaco. Todos conocemos Eshu Ipaco. Cuando hacemos rogación, no sé qué, pam, pam, que está en la nuca. Pero lo más increíble es que internamente esa parte de Ipaco es la glándula pineal. Y la glándula pineal es la que controla la iris, que es a su vez la forma en que nosotros percibimos las cosas. ¿Ok? Si la iris está alterada, o la glándula pineal, mejor dicho, está alterada, nuestra percepción, tanto espiritual como material, va a estar distorsionada. Desde allí es que Eshu regula la intuición, la palabra y la visión interna. Él es ese guardián del portal entre el pensamiento y la acción. Y es ahí donde el lenguaje se manifiesta en la conducta, por supuesto. Si yo estoy en desarmonía con Eshu, que lo tengo todo el día pegado aquí, ¿ok? Si mi orilla está en desarmonía, automáticamente cuando se refleje en la conducta, va a ser una conducta en desarmonía. Bien, entonces el lenguaje no solamente es que equilibra esa conducta cuando Ori está en armonía con Ipaco o está en equilibrio,
sino que también fomenta la postura corporal. Porque la forma que tú te muestres, en esa forma te van a percibir. Aparte del habla y aparte de las acciones cotidianas. Es decir, que para que tú puedas lograr lo que deseas o lo que te propongas, tú debes ser constante, constante. Y esto rebate otra vez que el igual no es un niño caprichoso que va por ahí por las calles y que quiero mi chupeta. No, padre, no, no. ¿Por qué? Porque si tú estás con la postura correcta, te comunicas de forma asertiva y eres constante en tu propósito, ahí no hay capricho. Ahí no hay capricho. Ahí hay propósito, disposición, disciplina. Hay una conducta adecuada para que puedas lograr. Y es claro, es el ejemplo que tú citaste, Camille, con Osakana y su negocio. ¿Cuántos años tienes tú levantado ese negocio, Osakana, y manteniendo? 10 años, 13 años. No es lo mismo, compadre. Eso ya no es un capricho, ¿me entiendes? Y mi padre, que en paz descanse, que lo tengo aquí al lado, en paz descanse, decía que lo difícil no era llegar, lo difícil era mantenerse. Bien, entonces cada quien armoniza lo que ocurre dentro con lo que se proyecta afuera. Según tú estés internamente, seguramente tu realidad se va a proyectar. Y aquí es donde vienen todas estas teorías de manifiesta lo positivo, de tener una postura positiva, no hables en negativo porque la ley de atracción, la ley de correspondencia, o sea, la ley de reciprocidad, la causa y el efecto, no sé qué, esto y lo otro. Sí, bueno, pero todo va en virtud de lo que yo me sienta por dentro, o sea, lo que mi cuerpo esté procesando. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, sí, todo me va a salir bien. Pero si la verdad es que yo cargo una fuerte depresión, pues mi compadre, no importa lo que tú puedas decir la boca para afuera, tú estás mal internamente. Entonces es importante digerir y entender los procesos de la vida y de cómo nos influyen dentro del cuerpo. ¿Ok? Entonces, de hecho, Oduramei nos enseña esto, que es que Eshu es el que gobierna el Paco. Y Paco está para que nuestras ideas consigan el camino o se pierdan en el camino. Sí, y volvemos a un refrán que dije hace unos videos atrás, que es conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero hablamos del universo, el que tú puedas concebir. ¿Bien? Y hay que hacer eco en el hecho de que hay que practicar el autoconocimiento. No debemos exigirle ni a nadie ni al mundo, ¿ok? Que nos den lo que queramos si nosotros no sabemos lo que queremos, compadre. Entonces hay que dominar el cuerpo, porque eso es dominar el destino, y al mismo tiempo nuestro lead tiene que estar bien coordinado, porque quien controla su percepción interna y su conducta externa tiene el poder y abrir y cerrar sus propios caminos. Porque ahora yo dejo una pregunta abierta para ustedes, mi hermano. ¿Cómo hacen las personas exitosas, ejemplo, Elon Musk, Donald Trump, todos estos personajes de nuestra era, ellos también están iniciados? Ellos también dan chivo y cosas y no sé qué y esto y lo otro. No necesariamente, compadre. ¿Me entiendes? Porque esta religión no es universal. Y falta para todos, pero no todos pertenecemos a IFA. Entonces es importante reflexionar sobre esto, pero ¿qué pasa con las personas que no están iniciadas y son exitosas y tienen una familia ejemplar y están contentos consigo mismos? Tienen un ori conectado y en armonía con su propósito y su destino. Por eso voy a decir, A ver, si no hago voz, si no hago sacrificio, entonces estoy destinado a ir a la hoguera, estoy destinado al destierro, al fracaso eterno por no hacerlo. Pongo esta pregunta en la mesa. Y nosotros ahí hay un caminito donde Echu le mostró a una persona el no haber sacrificado y haber hecho los voces correspondientes una y otra vez. Esta persona se iba a desvivir y antes de desvivirse
entiendes el término, eh, hecho esa persona allí y le dice, mira, ¿por qué tú no sacrificaste? ¿Por qué tú no esto? Pero yo te voy a mostrar qué grata hubiese sido tu vida, qué bonita hubiese sido tu vida, o qué bien hubieses disfrutado de tu vida si no, si tú tan solo hubieses hecho sacrificio. Entiendas el sacrificio también no solamente la inmolación, el darle las guayabitas, por decir algo a él, guau, ha hecho, quien se vaya a entender. Entiendas el sacrificio como un cambio de patrón y conducta en cada uno de los procederes de nuestra vida. Porque quizás el mensaje mío para mí no puede ser quizás el mismo para ti, o Sheville, o Icamello, usted que nos sigue, quizás la conversación jamás va a ser la misma en una adivinación, a pesar de que tengamos quizás el mismo signo, ¿no? En una adivinación. Los esboces conductuales o las maneras de cambiar y conducta y patrones son distintos para cada uno de ellos, pero para cada uno de nosotros, pero esta persona no hizo esto y prefirió el camino más corto, como desvivirse y cosas como esta. Y el tema aquí a profundidad lo quiero llevar como el que vota a los santos porque no le funcionó, porque la cosa no le caminó, porque no le cumplió el capricho, porque no le cumplió el milagro que esperaba. ¿A cuántos hermanos por allí? Babalabos, santeros, votan sus íconos, votan sus santos y todo. Ay, lo que tienes hecho aquí, ¿cómo lo vas a votar? Lo que tienes, las consagraciones que tienes hechas, ¿cómo las vas a votar? El día de mañana que te vas por una iglesia X, vas a votar la Biblia, vas a votar el crucifijo, vas a votar este tipo de cosas porque no cumplió tu capricho y demás. Entonces, hay cosas que se pueden en esta vida y hay otras cosas que no se pueden, como por ejemplo el capricho. Y citaba el capricho de la necedad, el camino de la historia de la mujer con las tijeras. Hay cosas que no, ¿quién más quisiera yo levantarme todos los días a las 11 de la mañana y acostarme tarde y hacer la calle? ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo dedicarme plenamente, muchachos, a trabajar y fa? Pero bueno, esto no puedo vivir, aún no puedo vivir de esa manera porque eso no paga mis cuentas, a pesar de que esto me apasiona, vengo llegando de trabajar y en lugar de acostarme a descansar, estoy aquí con ustedes, estamos creando contenido y compartiendo y debatiendo, entonces esto me apasiona, pero el momento, como decía, eso no paga mis cuentas, eso no paga, tocará trabajar la publicidad todavía. eh, hasta que por fin hecho me escuche y me cumple este capricho que tengo, ¿no? Pero sí, en verdad, hecho nos invita a lo que pienso para dar mi conclusión, nos invita a lo que son cambios de conductas. Él conoce más que nadie lo que hay en nuestra cabeza, en nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros. Y como dije hace un instante, nos muestra el camino en una encrucijada, agarras por aquí, agarras por allá, agarras lo bueno, agarras lo malo, y es una elección que nos ponen. No quería concluir mi intervención sin antes tocar el tema de que por un momento hay y eso conversaste un poco de eso, Ocheville, en la cultura yoruba, en la cultura allá en Yorubaland, ellos tienen una campaña que dice Eshu is not Satan, Eshu no es Satanás. Y entiéndase que para nuestra cultura ese término no existe, ese término no se conoce, muy a pesar de que hay un yekun donde ilustra una energía negativa y todos los orichas se fueron se escondieron básicamente y tocó atender a través de oro y cosas como eso, un poco más profundo para aquí, pero es lo que cita y lo que hicieron fue apaciguar a esa energía negativa, pero no es conocido como Satán, ese tipo de energía en nuestra cultura. Pero bueno, fue básicamente un error de transcripción o de traducción, no sé si con en buena nota o mala nota, de un obispo que tradujo de latín al yoruba tradujo este nombre Satán, lo tradujo como hecho. Y entonces de ahí para acá es un término que mucha gente ha querido pintar como el malo, el detractor, el anticristo, qué sé yo, cuántos adjetivos le han puesto y realmente no es así. Creo que hemos explicado
a lo largo de cada una de nuestras conversaciones, según nuestro punto de vista o lo vivido, quién es la energía de hecho, quién es el lenguaje. Entonces, es momento de limpiarle un poquito la cara o limpiar, hacernos un buen honor a ese nombre que mal han puesto, mal han puesto a lo largo de todos estos tiempos. Eso fue cuando en el siglo, y con esto termino, ya me siento cansado de hablar de lo mismo, pero fue en el siglo XVIII esto. Entonces, por ahí había encontrado el nombre de la persona, pero lo estuve usando este teléfono para transmitir a TikTok y bueno, quedó por allí. Pero bueno, dicho esto, esta es mi conclusión. Bendiciones, gracias por los que se han conectado, gracias nuevamente por este compartir, muchacho, espectacular esta conversación. Y bueno, está de más decirle a todos los que nos ven, que nos sigan, y Fan Debate, suscríbete, comenta, comparte cada una de nuestras publicaciones. Estamos en Instagram, TikTok y acá en YouTube. Cada uno tenemos una cuenta de nuestras redes sociales. En la cajita de descripción, aquí está el vínculo a cada una de las cuentas de nosotros. Bendiciones a ti por Iguay Cheche. Adelante, hermano. Por Boy Cheche, mis hermanos. Gracias nuevamente. Mira, la conclusión mía por eso va a ser rápida, pero muy explícita en esto. Lo vuelvo y repito, eso es esa luz de la acción que nosotros tengamos en nuestra vida, tanto con las energías como la vida cotidiana. Y el ecuá es la reacción de lo que nosotros hagamos en adelante. Y Ború y Boya y Bo Bueno, mis hermanos, un episodio más para nutrir el conocimiento, gracias a Olotumare y a ellos que tuvimos la oportunidad una vez más, una semana más, de podernos reunir fielmente a compartir, ¿no? Yo quiero tomar un poco de lo que decía Osakana, que eso es sumamente interesante y creo que hay que darle justicia a la aclaratoria sobre el calificativo de Satán con ellos, ¿no? Y yo voy a referirme que etimológicamente la palabra Satán proviene del hebreo, ¿ok? No tengo ni idea de cómo se pronuncia, ¿ok? Pero bueno, así fue traducido como Satán, ¿bien? Pero lo que significa esa palabra al español es adversario o acusador. Lo mismo que significa la palabra diablo. ¿Ok? Entonces, nosotros, malamente, por la cultura cristiana, ¿ok? Por el cristianismo, y esto no estoy haciendo profetismo de que ifá. O sea, todas las religiones y todas las culturas tienen su respeto y tienen su base etimológica. Pero la invitación es precisamente a eso, a los feligreses, creyentes y practicantes de otras culturas, que pienso es la intención de esa publicación de los Yoruba al decir Eshu is not Satan, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y cuando indagamos a profundidad en lo que significa, no, entendemos que es simplemente un adversario. Y ya definimos que Eshu no es un ente maléfico ni nada, sino que es un antagónico a incluso las propias cosas en las cuales nosotros nos empeñemos. Es importante aclarar eso. Al final del día, yo creo que Eshu y el Para son orillas que en la vida de sus seguidores y en general son portadores de carácter fuerte, de personas decididas para que nos fomente a personas decididas y profundamente conscientes del poder sobre la palabra y las acciones. ¿Ok? Pienso que la energía nos hace tanto reflexionar como reiniciarnos para alinearnos de nuevo con el propósito. En particular los hombres que vibran con la energía, esta energía de el Equá, suelen ser estrategas naturales, protectores sociales, personas con agilidad mental y carácter firme. Y deben actuar como mediadores y activadores del cambio, es decir, impulsar a los demás a que bajo una aportación de experiencia y de
de inteligencia, pues las personas puedan propiciar un cambio. Y las mujeres, pues particularmente, eh, son sabias, son discretas y son tejedoras de armonía social y familiar, maestras de la diplomacia y la protección comunitaria. Y esto lo agrego porque debe ser reflejado en nuestra práctica de orilla, sobre todo en nuestra práctica de orilla, cuando nosotros entramos al Ipotu de Osha, al primero que nos encontramos es el lenguaje, ¿ok? Entonces, cada uno en su característica, desde el punto de vista religioso, debe conectarse con esa parte de energía que el lenguaje aporta tanto a mujeres como a hombres, ¿ok? El camino no se teme, se respeta y se transita con sabiduría. Eshu siempre va a abrir los caminos del alma, ¿ok? Y el Ewa va a abrir los caminos de la tierra. Ambos nos enseñan que todo tiene su momento, su precio y su destino. Y por hoy voy a y voy a- Mi hermano, antes de cerrar, tengo una pregunta muy clara que me dejaron aquí. Este, dentro del Egua o dentro de eso, hay tabúes en general, tabúes en ofrendas, en sacrificios, en prohibiciones, en el santo, en el orisha, no en los seguidores del santo, sino en el orisha. ¿Tiene tabúes? Hacen esa pregunta si Eshu y el Egua tienen tabúes. ¿Y cuáles son los tabúes? Si pueden compartir, mis hermanos. Una opinión disruptiva sobre el tema de humanizar a las divinidades y conectarlas directamente con la esencia del ser humano. Eh, en una intención energética, ¿ok? Eshu no podría tener ningún tabú, porque al final del día él representa toda la fuerza del universo. Es decir, que todo lo que es existente para él, él lo va a conectar según la intención que esté buscando el ser humano. Entonces, en realidad, él no debe de tener ningún tabú propiamente como energía o como orilla. En el caso del Ecuador, en el caso del lenguaje, yo considero que más allá de tener algún tipo de tabú, yo creo que la vara con el lenguaje, la expectativa es bastante alta y la presentación de lo que se le vaya a ofrendar al Ecuá debe de ser diligente, cuidadosa y con una clara intención y propósito, porque cada palabra que tú te pares ahí a decir cuando pongas la ofrenda, así sea una vela, así sea un coco, así sea lo que sea que vayas a poner, va a resonar en el cielo, ¿ok? Lo que hablábamos de la acción y la reacción. Entonces, como orilla, pienso que más que tener un tabú, es la forma en que te me vas a presentar, ¿ok? Y si te me presentas de mala manera o de forma inadecuada, entonces yo voy a rechazar el esbozo o lo que sea que me estén propiciando. Esa es mi opinión, Borboya. Bueno, creo que la diferencia, según la experiencia, hay un hecho que se llama hecho Dara, que es del tradicional, que la inmolación es totalmente un poco diferente a la que nosotros hacemos. Nosotros recuerda que en nuestra inmolación usamos lo que es la miel, usamos el agua después de la inmolación para refrescar y usamos la miel. Y después de eso usamos el coro, las plumas para lo que es el obveroso. Eso cambia por completo. En este hecho, dar lo que se utiliza es básicamente el EPO y el OTI. Eso es todo lo que se utiliza. Entonces también pudiese ser un cambio significativo en lo que es el sacrificio. Claro, de una cultura a la otra, de una cultura a la otra. Todos tienen, digamos que es tabú la yelé, el comer el yelé, aunque en algunos casos unos hechos comen yelé, pero todos tienen su tabú con lo que es la ingesta de la paloma. Eh, Esto es un tema que pudiésemos conversar porque todos en algún momento comen algo de la gelée. En algún momento los hechos son refrescados con algo que tuvo la gelée, pero bueno, es un tema un poco más profundo y sería revelar aquí a la comunidad un poco el secreto y esto lo pudiésemos conversar de manera privada, ¿no? Eh, de hecho,
incluso la guinea, hay un camino con Canica que Echu come guinea y directamente, propiamente no la come el receptáculo, sino que se llena de lo que sería el meloncillo o la hierba está larga y se rellena de eso y lo que se le va a dar es alrededor de eso y a la mata dichamente es lo que va a comer el santo, ¿no? Por citar un ejemplo. Así voy y vos sé. Bueno, mi hermano, mira, para mí el spa no tiene tabúes a la hora de usar elementos, de alimentarse, de alumbrarse, de activar la energía, no tiene tabúes. Simplemente, como lo dijo Serville, hay que tener cuidado a la hora de cómo propicias el lenguaje. Eso para mí no tiene tabúes, porque primordialmente lo venimos hablando, estuvo en el infierno, yo le llamo vamos a llamarlo fuera de este globo terráqueo, en la infinidad, en la construcción de todo esto, y yo creo que para mí no tiene tabúes. La última pregunta, para concluir esto, mis hermanos, es muy claro. ¿Hay días en específico de atender a eso o a el ¿Hay días específicos para eso? Nos han heredado esta misma información que se lo transmitimos de la misma manera a lo que son los aleyos cuando entregamos la mano brula, ¿no? Eh, Preferiblemente los días lunes. No sé por qué escogieron ese día nuestros mayores en el pasado, pero yo digo que cualquier día usted puede atender a Echu y según la necesidad que tengas, expresarle el problema que tienes, la problemática que tienes y hablar con él y que te escuche la problemática que tienes y contarle de la misma y que él mismo te resuelva, ¿no? ¿Así? Bueno, en mi explicación está basada en lo siguiente. El tema de atenderlo del día lunes proviene de que el calendario Yoruba se llama Koyotá y eso significa que el día esté claramente previsto. Y según en sus prácticas, en su creencia, ¿ok? Pues se heredó que el día lunes es el día de la prosperidad. Bien, entonces, como el Día de la Prosperidad se relaciona con lo que conversábamos anteriormente, de que Eshu es el que abre el grifo de los Ireos o de los Osobos. Bien, entonces, pero lo que sí es algo cierto es que para mí Eshu lo puedes atender el día que quieras, pero siempre y cuando, y vuelvo al tema de la conducta, y vuelvo al tema de todo este tipo de cosas, siempre y cuando tú hayas propiciado dentro del rango del horario. ¿Qué significa el rango del horario? Nosotros, la noche es de Egun. Por eso, Ori en la noche es que entra en estado alterado de conciencia y la espiritualidad lo acompaña para perseguir lo que vaya a perseguir. Pero Eshu se cree en Opara-Pope que abre las puertas del grifo a las 7, a las 6 de la mañana. Es lo que se cree. Yo tengo por ahí el documento y lo puedo compartir. Pero en realidad, para mí, imponer un día para Eshu sería como ponerle un IVU. De no, mira, no lo atienda hasta el día. O sea, y bueno, ya definimos que no tiene boricua. Y por un bollo ese. Realmente yo siempre digo que todas las divinidades no tienen día en específico, no tienen atención en específica, no tienen problemas en ningún horario, ninguna facultad de retirar por el simple hecho de tu tiempo, de tu fe, cómo tú adores a tu santo, de qué maneras lo hagas, de qué maneras lo propicie, de qué maneras el embo, cómo recomendaron el EPO, cómo Rúmila, Orisa, marcó el EPO, todo va dependiendo de cada elemento que conjugamos y creo que una vez más hablamos algo muy claro de no hablar mal de un orisa o negativizar un orisa, porque no es eso que pensamos que tiene cacho, que trata mal, que te tranca los caminos, que te mete el pie y similitudes de cosas que a veces, bueno, me pasó esto por el lenguaje.
me pasó por derecho. Y miles de cosas que a veces le echamos la culpa a las deidades y no la asumimos nosotros como religiosos, ¿no? Y con esto, mis hermanos, y Ború y Boya y Boshese, gracias nuevamente a cada persona que nos sigue, que nos ve. Suscríbanse, denle like para más contenido, más información, cada detalle. Quieren hacer preguntas, escriban, no duden en hacer preguntas, siempre y cuando con respeto y educación. Aquí ninguno de nosotros tres tiene la verdad. La única verdad la tiene Ifai Orisha y Ború Boy y Bose Senior. Pero creo que la invitación principalmente es a estar pendiente del contenido. Gracias, hermanos, otra vez por la reunión. A todos los que están viendo este video, estén muy pendientes porque IFAL Debate vamos a estar en una serie de live que van a ser transmitidos a través de nuestra cuenta de Instagram, ¿ok? Que va a ser para interactuar con la comunidad, para contestar preguntas que previamente se van a acumular en la caja de comentarios. Y una vez más, bueno, la invitación es a suscribirse al canal y a seguirnos. Eso es una forma de aportarnos a nosotros para continuar con el proyecto y que llegue mucho más personas que lo puedan necesitar. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios y de todos los santos. Le vamos a hablar de un orisha bastante controversial, ¿ok? El señor Ochosi. Y por un buen nos vemos la semana que viene, mi hermano.